Bueno, muy buenos días a todos en este primer evento que tenemos en Sigre Colombia. Muy encantados, pues vamos a estar con una invitada muy especial. Tenemos a María del Socorro Gómez, que es nuestra líder en WIE. María del Socorro, voy a simplemente unos minutitos hacer una presentación muy breve también sobre el tema de lo que hacemos en Sigre. Pues para quienes no conocen, SIGRE es una organización de índole internacional desde 1921, sin ánimo de lucro, que aborda muchos temas especialmente dedicados a la ingeniería eléctrica y afines, con unos beneficios muy especiales que si están interesados les estaremos contando. Vieron en el video que tenemos a nivel internacional 16 grupos de trabajo que abarcan desde máquinas eléctricas, trafos, líneas, temas de subestaciones, operación, mercados. Es un grupo muy diverso con unos grupos de trabajo muy importantes. Colombia estuvo participando recientemente en la sesión, la última 2022, con 12 participaciones, una de ellas con una distinción especial. Nosotros aquí en Colombia, pues, hemos conformado Sigre Colombia, no solo con empresas de la industria, sino también con consultores, universidades, grupos de investigación, universidades. Tenemos un grupo directivo liderado por una ingeniera electricista, María Noemi Arboleda, que es nuestra presidenta y directora ejecutiva de Sigre Colombia y quien ha impulsado básicamente la creación de especialmente lo que nos concentra hoy, que es el grupo de Women in Energy, capítulo Colombia. Pues en Latinoamérica solamente hay en Brasil y en Colombia, y pues a nuestros invitados especiales de otros países, pues estamos también encantados de recibirlos y de apoyarlos en lo que sea necesario para la creación de Women in Energy en sus países. Bueno, finalmente yo creo que el tema de seguir en las redes pues es algo muy importante y nos ha facilitado aquí en nuestro país contar con seguidores en LinkedIn, en Instagram, en Twitter. En las redes sociales pues hemos tenido una gran aceptación y finalmente en Colombia, quienes estén interesados en participar en nuestra familia Sigre Colombia, pues aquí les dejamos la información necesaria. Nuestra página es sigrecolombia.org y el email para atender cualquier solicitud es información@sigrecolombia.org. Entonces, sin más introducciones, María del Socorro, pues nuestra chair, nuestra líder de WIE Colombia, como les contaba, pues recientemente apenas iniciamos este grupo de trabajo. Hicimos un lanzamiento a finales del año pasado, después de haber estado en la sesión de París, donde tuvimos pues todos los lineamientos y directrices para iniciar ese grupo en Colombia. Entonces, María del Socorro, te dejo entonces para que nos hagas la introducción de la invitada tan especial que tenemos hoy. Entonces, nuevamente, mil gracias a todos los que nos acompañan, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Bueno, bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial que va a ser la persona que nos va a dar este webinar tan interesante. Ella es Shirley Ruiz, es ingeniera electricista, especialista, magíster en sistemas de transmisión y distribución de energía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente, Shirley es ingeniera de operación en XM. Cuenta con una amplia experiencia en el sector eléctrico, en las áreas de ingeniería, aseguramiento, planeación y operación en tiempo real de los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía. Adicionalmente, Shirley es también la representante de los egresados de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia, donde lidera programas académicos y sociales para contribuir a la formación integral y a la permanencia de los estudiantes de la universidad. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Shirley y al final la idea es que ella presente y al final tendremos 5 minutos de preguntas. Adelante, Shirley, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es gusto estar con ustedes esta mañana. Hago parte de XM, de la gerencia del Centro Nacional de Despacho, la Dirección de Coordinación de la Operación, donde las 24 horas del día por los 365 días del año estamos coordinando para contribuir que los
colombianos tengan acceso al servicio de energía eléctrica. Quiero agradecer al WIDE SIGRE por esta invitación y por inspirar a las mujeres para que contribuyan y compartan conocimiento para la sostenibilidad del sector eléctrico. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes, vamos a hacer de manera general un recorrido por el sistema eléctrico haciendo analogías con el cuerpo humano. Entonces, nuestra capacitación, el cerebro del sistema eléctrico colombiano. Vamos a iniciar nuestro recorrido. En el sistema eléctrico colombiano, en el cuerpo humano como tal, requerimos de alimentos, de oxígenos, para poder cumplir con todas nuestras funciones que demanda nuestro cuerpo, que requerimos, ¿cierto? Asimismo, en el sistema eléctrico tenemos el proceso de producción de la energía eléctrica. Vamos a hacer un recorrido por todo nuestro país, donde a lo largo y ancho del territorio tenemos una matriz energética muy variable. Ustedes pueden observar aquí diferentes áreas como tal, son las áreas eléctricas del sistema como tal que nosotros analizamos. Estas áreas, que ya van a conocer sus nombres, no son definidos por la ubicación geográfica como tal, sino por la ubicación eléctrica. Como ustedes saben, entonces tenemos un país rico en recursos naturales. Les voy a compartir unos datos que son tomados de Paratec, que es el portal oficial donde tenemos los parámetros técnicos de todo el sistema eléctrico. Allí van a encontrar datos de las plantas de generación que se encuentran en explotación comercial. Aquellas plantas que se encuentran en pruebas no hacen parte pues de este listado como tal. Tenemos alrededor de 18.000 megavatios instalados de generación. Como les decía, es una matriz muy variable. Somos ricos en aguas, tenemos alrededor del 67% de capacidad instalada en recursos hidráulicos. También tenemos recursos eólicos a la fecha declarados en explotación comercial. Tenemos la planta Gepirachi, que entró desde 2004 en operación de EPM, ubicada en La Guajira. Sin embargo, tenemos otros proyectos que se encuentran en pruebas. También tenemos recursos térmicos, una representación importante, un 31%. Estos recursos térmicos, aunque no son amigables con el sistema, pues como tal, con el medio ambiente, estos recursos térmicos son muy importantes porque nos brindan la seguridad necesaria que necesitamos en algunas áreas, y adicionalmente cuando estamos en tiempos de sequía, nos brindan como tal ese soporte de abastecimiento a toda la demanda colombiana. También tenemos recursos solares. Tenemos plantas fotovoltaicas. Desde 2017, que entró la primera planta fotovoltaica llamada Celsia Solar Jumbo, se han venido uniendo a nuestra red paulatinamente varias plantas fotovoltaicas. Tenemos a la fecha declaradas en explotación comercial un 1.3%, pero tenemos otros proyectos que aún se encuentran en pruebas. A la fecha tenemos matriculados como tal en el mercado pues como tal de generación, tenemos 102 agentes a la fecha. Todos esos datos que les voy compartiendo son con corte al 31 de diciembre de 2022. Vamos a hacer entonces un recorrido por cada una de las áreas de nuestro país. Tenemos el área Caribe, donde tenemos una capacidad de generación de 3.547 megavatios. Esta capacidad como tal instalada tiene componente hidráulico muy bajo, pero lo tiene recursos eólicos y tiene gran potencial para instalar como tal en la costa de recursos eólicos. También tenemos un componente importante de recursos térmicos, 3.121 megavatios instalados, y tenemos recursos solares, 70 megavatios. Esta área como tal, que se compone de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, presentó a 2023 una demanda máxima de 3.226 megavatios. Esta área generalmente es un área importadora. Desde el interior del país estamos enviando energía para abastecer la costa. Sin embargo, pueden darse situaciones de sequía donde se va a ver, aunque no sea muy normal, pero se va a ver la costa inyectando energía al interior del país. Continuemos nuestro recorrido por el área Antioquia, que se compone de los departamentos de Antioquia y del Chocó. Esta área tiene una capacidad de generación de 5.390 megavatios. Principalmente su componente es hidráulica como tal. Esta área tiene mucha agua, pero también tiene recursos térmicos instalados de 625 megavatios.
La demanda máxima en Antioquia para 2023 fue de 1.547 megavatios. Pueden ver que es muy por debajo de la capacidad de generación que tiene instalada esta área. Normalmente es un área que exporta para las demás áreas del país. Continuamos con nuestra área suroccidental. Es área que se compone de lo que es Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Valle, Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo y Nariño. Tiene una capacidad de generación instalada de 3.392 megavatios, tiene un componente importante hidráulico, también tiene en recursos térmicos 521 megavatios instalados y de recursos solares tiene 55 megavatios como tal declarados en capacidad pues como tal de generación a la fecha. Presentó una demanda máxima para 2023 de 2.644 megavatios. Esa área como tal puede estar exportando o importando, al igual que el área oriental y nordeste. En el área oriental tenemos como tal todo lo que es Cundinamarca, incluyendo Bogotá y también todo lo que es Meta. Tiene una capacidad de generación de 2.526 megavatios, tiene unos recursos hidráulicos muy importantes allí en esa área y también tiene una capacidad instalada de recursos térmicos equivalentes a 226 megavatios. En recursos solares también tenemos capacidad instalada de 107 megavatios. En esta área oriental se tuvo una demanda máxima 2023 de 3.085 megavatios. Continuamos con el área nordeste, que se compone de lo que es Casanare, Arauca, Boyacá, Santander y norte de Santander. Esta área tiene una capacidad de generación de 2.285 megavatios, una demanda máxima presentada en 2023 de 1.350 megavatios. Tiene de recursos hidráulicos instalados a la fecha como tal 1.862 megavatios, pero también tiene una componente importante de recursos térmicos. Pero ustedes se dirán, ¿por qué importan o exportan? Eso también depende de las condiciones actuales de la red, de la disponibilidad de los recursos de generación. Vamos a ver aquí un resumen por las áreas del Sistema Interconectado Nacional, donde les vamos a compartir unos flujos típicos como tal. Al Caribe generalmente está pues entrando potencia, Antioquia le está entregando a las demás áreas potencia. Por aquí tenemos suroccidental, nordeste y oriental, así como les entra por algunos enlaces, también les sale pues energía contribuyendo pues para las otras áreas. Ya vimos lo que tenemos como tal en capacidad instalada declarada a la fecha, pero ustedes saben que también tenemos unos retos importantes que estamos afrontando la transición energética y queremos compartir con ustedes estas cifras del Sistema Interconectado Nacional, donde a 2028 tenemos una proyección de conexión de plantas eólicas y fotovoltaicas a los sistemas de distribución radial. En total se tienen 1.623 megavatios proyectados, en total 143 proyectos. Vemos cómo hay diferente pues proyección de conexión a las diferentes áreas, principalmente Caribe y suroccidental. Aquí tenemos el resumen como tal por cada subárea, cuántos proyectos y cuánta capacidad tiene estimada como tal entrar a 2028. Recordemos que esto es a los sistemas de distribución local. Los proyectos que tenemos aquí son asociados a la CREC 075 de 2021, donde se asigna pues esta capacidad de conexión en el Sistema Interconectado Nacional. Aquí no estamos teniendo en cuenta los proyectos que son correspondientes a la resolución 174 de 2021, que aplica a los autogeneradores a pequeña escala. Estos son los menores a 1 megavatio y también para aquellos generadores distribuidos que corresponden a los proyectos de menos de 100 kilovatios como tal y que se conectan a los niveles de tensión 1. Continuemos por nuestro recorrido por el sistema eléctrico. Bueno, entonces, así como el oxígeno y los alimentos como tal tienen un proceso de transporte, el oxígeno pasa por el sistema respiratorio, todos los alimentos pasan su proceso por el sistema digestivo, tenemos el proceso de la transmisión y es que necesitamos transportar esa energía eléctrica que actualmente tiene un porcentaje muy grande instalado de manera centralizada lejos de los centros de carga. Entonces necesitamos líneas de alto voltaje que puedan transportar esta energía. ¿Y nuestras redes cómo se componen? Se componen
por el nivel de voltaje número 4. Estos son correspondientes a los sistemas de transmisión regional. Estos son los sistemas mayores o iguales a 57.5 kilovoltios y menores a 220 kilovoltios. También tenemos lo que es el sistema de transmisión nacional, que son sistemas con voltaje mayor o igual a 220 kilovoltios. Allí tenemos nuestra red de 500 kilovoltios, que se compone de 18 subestaciones y 25 circuitos, que es equivalente a la columna vertebral del sistema eléctrico colombiano. Todo esto es coordinado por el Centro Nacional de Despacho. Las actividades sobre esta red de transmisión, coordinada con los agentes. A la fecha tenemos agentes inscritos en la actividad de transmisión, tanto transmisión regional como nacional, un total de 20 agentes. Podemos observar aquí cómo tenemos en nuestro mímico cada una de las áreas que mencionábamos anteriormente. Podemos observar unas líneas más gruesas. Estas líneas más gruesas son correspondientes a las líneas de 500 kilovoltios y las más delgadas corresponden a las líneas de 230 kilovoltios. En otros despliegues tenemos como tal todo lo que es el sistema de transmisión regional para cada área con sus respectivas subáreas. Ustedes pueden preguntarse de pronto por qué aquí en el Caribe tenemos sistemas de 220 kilovoltios, en Antioquia también, pero en suroccidental son 230 kilovoltios. Esto como tal hace relación a la placa característica como tal de los elementos en las subestaciones. Y sobre esa tensión es que desde el Centro Nacional de Despacho estamos coordinando para preservar que los niveles de tensión estén en un rango seguro para poder cuidar los equipos. También tenemos en nuestra red de transporte interconexiones internacionales. Actualmente solo tenemos con Ecuador. En la subestación Jamundino 230 kilovoltios tenemos 4 circuitos hacia la subestación Pimampiro en Ecuador, y también tenemos en subestación Panamericana 115 kilovoltios un circuito hacia la subestación Tulcán. Aunque no tenemos en este momento como tal mercado con Venezuela, en este momento tenemos como tal en subestación San Mateo un circuito que va hacia subestación Corozo en 230 kilovoltios en Venezuela. También en subestación Cuestecitas, que queda en La Guajira, tenemos un circuito que va hacia subestación Cuatricentenario 230 kilovoltios. Por el lado de Panamá se tienen proyecciones de tener intercambios de energía a través de líneas HVDC. Sigamos con nuestro recorrido por el sistema eléctrico. Entonces, hemos llegado al corazón. En el corazón es bombeada la sangre para que vaya a través de las arterias a los órganos y células. Esa sangre que llega, que lleva el oxígeno y los nutrientes necesarios que vienen de los alimentos para poder llevar a todas las células y órganos. Va toda esa sangre a las células y órganos, y desde los órganos es enviada nuevamente al corazón. Por eso es un sistema circulatorio donde a través de las venas vuelve esa sangre al corazón. Asimismo, tenemos nuestro sistema de distribución. Las subestaciones son como los corazones. Tenemos diversos corazones a lo largo y ancho del territorio colombiano. Como tal, estas subestaciones nos ayudan a transformar esta potencia para que vaya a niveles más bajos de tensión, ya que estamos más cerca de los centros de carga. Tenemos esas subestaciones, y las redes de distribución como tal son como las venas o como las arterias que llevan esa energía a las células, que es como la demanda residencial, y a los órganos, que es como la demanda industrial. Debemos de tener en cuenta allí que también tanto demanda residencial o industrial tienen la capacidad de tener autogeneradores o cogeneradores donde pueden inyectar potencia como tal a la red. Entonces estamos haciendo un proceso donde también se entrega energía a la red y se distribuye a los usuarios que lo requieran. Así es nuestro sistema de distribución, como un sistema circulatorio. Y vamos a conocer nuestra red. Entonces tenemos los diferentes niveles de voltaje. Tenemos el nivel 1, que son voltajes menores a 1 kilovoltio. También tenemos el nivel 2, mayor o igual a 1 kilovoltio y menor a 30 kilovoltios. Y el nivel 3, que son redes mayores o iguales a 30 kilovoltios y menor a 57,5 kilovoltios. Todas estas redes son operadas de manera autónoma por los operadores de red. A la fecha tenemos 140 comercializadores inscritos en nuestro sistema, y tenemos 29 distribuidores que corresponden a los operadores de red como tal. Ya nos estamos acercando un poquito a la demanda, entonces vamos a analizar esta curva de demanda que es típica en nuestro país. Podemos observar cómo
la línea que va en rojo como tal es la demanda pronóstica, de pronóstico. La semana anterior como tal se hace un pronóstico de la demanda para toda la semana. Se pronostica como tal un valor único para cada periodo de análisis. Un periodo como tal va de la 00 a las 0:59 horas. Ese es el periodo 1, el periodo 2, para que estén contextualizados cuando les hable pues de periodos. Periodo 2 sería de la 1:00 a la 1:59 y así tenemos 24 periodos en el día. Entonces vamos a revisar esta curva verde, que es la demanda real. Aquí tenemos unos puntos unos puntos muy importantes para realizar los cambios de generación, que esto es debido al comportamiento de la demanda. Tenemos una demanda muy baja por aquí, alrededor del periodo 4. Tenemos cómo va aumentando, pero hay una leve caída. Esto se debe a la salida del alumbrado público. Sigue subiendo y llegamos a punta 1, donde es la hora en que almorzamos, ¿cierto? Y ya se va pues en la tarde y tiene un leve incremento donde tenemos la demanda máxima como tal del sistema, que llamamos punta 2. Y finalmente ya va cayendo hasta el fin del día. Es importante también el cambio del día, los cambios de generación que se presentan, que eso adicional pues como tal a los cambios que tenga la demanda es porque cambia la oferta de los diferentes generadores. Entonces hay que hacer un cambio importante desde el Centro Nacional de Despacho con los recursos de generación. La demanda como tal tiene componente industrial, comercial, residencial. Aquí en nuestro país el componente más fuerte es la residencial y por eso vemos que finalmente esta curva de demanda de todo el país tiene como tal su asociación a todas las actividades que realizamos diariamente desde nuestros hogares, nuestro comportamiento humano como tal. Y aunque esa curva es general, por aquí les quiero compartir una curva de demanda del área Caribe y del área oriental. Si bien son dos áreas diferentes, pueden observar cómo las curvas son muy diferentes. Por ejemplo, en el periodo 6, mientras tenemos que la demanda va bajando, en Caribe, en Oriental va subiendo. Esto también es muy asociado a la cultura, al comportamiento pues humano como tal. De pronto, mientras están apagando aires acondicionados en el Caribe, en Oriental apenas nos estamos despertando para ir a trabajar, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener en cuenta, mientras en Caribe se hace un control de voltaje desconectando bancos capacitivos en el periodo 6, en el periodo 6 vamos a estar en Oriental conectando bancos capacitivos porque esta variable tensión la operamos de manera puntual. Es muy diferente y varía de acuerdo con las diferentes áreas. Tenemos unos datos importantes para compartir con ustedes. Demanda máxima presentada el año pasado, se presentó el 19 de agosto, estuvo muy cercana a los 11.000 megavatios, se presentó en el periodo 19 en lo que es puntados y demanda mínima se presentó el 1 de enero, muy cercana a los 6.000 megavatios. Recordemos que tenemos alrededor de una capacidad instalada de 18.000 megavatios. Continuemos nuestro recorrido, ya que estamos tan cerca de la demanda. Vamos a analizar la curva de la demanda en una fecha muy especial. Y fue el partido de Colombia versus Inglaterra. Podemos ver aquí cómo el Centro Nacional de Despacho está tan cerca de los usuarios, monitoreando en todo momento el comportamiento en cualquier fecha del año como tal, fechas especiales, esta fecha tan importante, el partido de Colombia versus Inglaterra del Mundial de Rusia 2018. Podemos observar cómo esta curva azul es el comportamiento pues de la demanda para una semana pues anterior y vemos cómo para el partido esta demanda naranja previo al partido va bajando. Vemos que la demanda disminuye demasiado, ¿cierto? Cerca de 600 megavatios menos iniciando por acá. Vemos cómo cae, cae, cae. Hasta el primer tiempo, pues sigue cayendo. Entonces, esto está relacionado con el comportamiento humano, todos yendo a ver el partido, donde el vecino, donde el amigo, ¿cierto? Muchas personas reunidas como tal con un solo televisor, entonces apagan otros artefactos, desconectan el celular, la demanda cae, cae, cae. Cuando finaliza pues el primer tiempo, vemos una leve subida en el entretiempo, se debe a que nos paramos, abrimos la nevera, tomamos la cerveza, ¿cierto? Pero para el segundo tiempo vemos cómo vuelve a caer y así en el entretiempo antes del tiempo extra como tal, vemos cómo sigue cayendo y finalmente pues lastimosamente perdimos el partido por penaltis, pero bueno, no hubo celebración y vemos como al final del tiempo extra
vuelve a subir pues un poquito la demanda como tal. Con eso mostramos cómo estamos de cerca a ustedes desde el Centro Nacional de Despacho. Vamos a seguir nuestro recorrido por el sistema eléctrico colombiano. Y es que estos procesos de producción, de transporte y de distribución de energía, ¿cómo es posible hacerlo? Todo esto necesita una coordinación. Así como el cuerpo humano tiene un cerebro que coordina todas las funciones vitales del tiempo, que todo el tiempo está enviando señales a cada una de las partes para que pueda funcionar de manera armónica, aquí tenemos en Colombia el Centro Nacional de Despacho. Bienvenidos al cerebro del sistema eléctrico colombiano, donde realizamos la operación del sistema eléctrico colombiano como tal a través de las actividades de planeación, coordinación, supervisión y control en tiempo real. Lo hacemos operando los recursos de generación y transmisión del sistema de una manera integrada. Lo hacemos de una manera segura para que el sistema se mantenga en rangos seguros de operación independientemente de cualquier disturbio. Lo hacemos de manera confiable para que cualquier contingencia como tal se pueda poder seguir prestando el servicio de energía eléctrica como tal y se hace de manera económica. Siempre estamos preservando para que el costo de la energía eléctrica pueda ser óptimo. Nosotros hacemos parte de XM, donde además de operar el sistema interconectado nacional, se administran y liquidan las cuentas de cargos por uso de las redes del sistema interconectado nacional y también se administra como tal todos los intercambios comerciales. Se realiza lo que es registro, cálculo de precio de bolsa, todo lo que es liquidación de contratos a largo plazo, se maneja todo lo que son los cargos por confiabilidad y otras transacciones del mercado de energía mayorista, además de coordinar todas las transacciones del corto plazo con el Ecuador. Vamos a adentrarnos un poquito por el cerebro del sistema eléctrico colombiano. Entonces, un cerebro se divide de dos hemisferios, cada uno de estos hemisferios tiene 4 lóbulos. Entonces, el lóbulo frontal es aquel que se encarga de la planificación, de la resolución de problemas, ¿cierto? Así, en el CND tenemos diferentes tareas a cargo. Realizamos durante una semana de oficina, que es por fuera de la operación, una planeación de manera exhaustiva de todas las maniobras que se van a realizar en el sistema de manera planificada. En el muy corto plazo realizamos una revisión, un chequeo cruzado para que esto se vaya de una manera pues excelente a la operación. También como tal, a partir de todas esas maniobras que se van realizando, hacemos una validación de la información, todos los registros de transmisión, de generación que se requieren como insumos para que la liquidación pueda hacer como un proceso correcto. También atendemos todas las reclamaciones, sugerencias, comentarios pues, de los agentes con respecto a este proceso que es tan importante para todos los agentes del sistema. Entre estas actividades del muy corto plazo también tenemos el análisis de las restricciones, tenemos el analista eléctrico, el energético, que están analizando en el muy corto plazo las condiciones de la red de acuerdo con la disponibilidad que se tenga de los recursos energéticos, de toda la red de transmisión. Ellos revisan unas restricciones eléctricas que son asociadas pues a limitaciones de la infraestructura del sistema y también revisan unas restricciones operativas que son aquellas que se definen por criterios operativos como tal para que se mantenga el sistema entre unos rangos estables. A partir de eso, toman unas decisiones, como por ejemplo, asignar generación máxima o mínima, sea en mérito o fuera de mérito como tal para garantizar la seguridad. También asignan por áreas o subáreas unas unidades mínimas equivalentes como tal de generación en el sistema. También pueden asignar unos valores máximos como tal para unos cortes. Unos cortes son aquellos elementos como tal por los cuales no puede pasar un mayor número pues, de potencia como tal, ya que si uno de ellos se dispara, generaría sobrecarga sobre los otros. Entonces se hace un análisis exhaustivo como tal para asignar la seguridad como tal requerida al sistema para que pueda operar en todo momento de manera óptima. Eso se hace en el muy corto plazo. Pero sigamos revisando estos lóbulos del cerebro. También tenemos el lóbulo parietal, que es aquel que se encarga de la percepción de todo lo de los sentidos, lo que llega por oídos, nariz, tacto. Tenemos el lóbulo temporal, que asocia todo eso que llega a través de los sentidos también con unos recuerdos de corto plazo. Y también tenemos el lóbulo occipital, que este es el que se encarga de la percepción de todo lo que llega por la vista. Entonces,
en el centro de control tenemos unas tareas en tiempo real. En tiempo real coordinamos todas las maniobras operativas asociadas a eventos programados o no programados. También estamos haciendo el análisis eléctrico y energético en tiempo real, ya con las condiciones pues de la red, que si falló una línea o falló una generación, salió, tengo que buscar pues un recurso que cubra ese requerimiento de generación, ¿cierto? Entonces en tiempo real se están haciendo todos esos análisis y tomando decisiones operativas. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer con los recursos estáticos y dinámicos para compensación como tal en el sistema? Si voy a conectar bancos o a conectar reactores, ¿cierto? Se hacen todos estos análisis y se toma pues en tiempo real las decisiones adecuadas para mantener el sistema de manera segura. También se hace el balance de carga-generación en tiempo real. Entonces, las plantas de generación generan y generan, ¿cierto? Pero nosotros no podemos coordinar como tal a la fecha lo que es la carga, ¿cierto? Entonces nosotros nos encargamos de coordinar desde la generación para mantener ese balance como tal, carga-generación de lo que requiere el sistema. Para eso tenemos entonces propiedades de las máquinas como la inercia, tenemos el servicio de regulación de frecuencia primaria, que es un servicio como tal obligatorio para todos aquellos generadores que son despachados centralmente, es decir, a la fecha mayores a 20 megavatios o aquellos que como tal decidan hacer parte del despacho central. Tenemos también el servicio de regulación de frecuencia secundaria o AGC, el cual como tal es de libre acceso y oferta para aquellos generadores que cumplen con ciertos requisitos técnicos como tal para prestar ese servicio, ¿cierto? Entonces tenemos unos anillos de seguridad en el sistema, pero requerimos del capital humano para que esté coordinando, para que mantenga ese AGC supervisado, que esté funcionando correctamente, para que mantenga el margen necesario del sistema, la reserva en línea como tal requerida en caso de que tenga una falla de una unidad de generación, ¿cierto? Entonces, toda esa coordinación se hace desde el Centro Nacional de Despacho. Es decir, que desde aquí estamos monitoreando variables como lo que es el voltaje, lo que es la frecuencia, entre otros, para que se mantengan dentro de sus rangos operativos, ya que son los signos vitales del sistema. Se hace así como un médico como tal, va verificando signos vitales, la tensión arterial como tal, para que ésta se mantenga dentro de los signos vitales del cuerpo humano. Pero ¿cómo hacemos todas estas actividades? Así como el sistema límbico, que es el encargado del control de todas las emociones, nosotros tenemos un grupo humano capacitado y entrenado como tal para que puedan afrontar estas situaciones de la mejor manera, hacerlo de una manera tranquila para poder tomar las decisiones acertadas a tiempo, para que pueda permanecer el sistema como tal en sus rangos seguros. Bueno, esto también lo hacemos con seguridad operacional, gracias a un estudio que se realizó de conciencia situacional como tal en nuestra sala. Allí se definió entonces todos nuestros mímicos son en escala de grises. Esto nos permite que visualmente cuando veamos como tal un color, veamos de que hay que hacer alguna gestión en el sistema, de que es algo diferente que debemos de coordinar. Entonces, todas esas alarmas sonoras y visuales como tal son productos de un estudio para que nosotros hagamos nuestro trabajo de la mejor manera. Vamos a observar aquí, quiero compartir con ustedes para que conozcan un poquito de los mímicos que supervisamos desde el Centro Nacional de Despacho. Aquí tenemos el despliegue que les había compartido como tal de todo lo que es el STN. Aquí tenemos los diversos intercambios, por ejemplo, con la costa Caribe. Tenemos por aquí unas líneas que se encuentran en naranja porque están en mantenimiento. Tenemos, por ejemplo, por aquí todo lo que es el mímico de voltaje. Generalmente estos colores nos están dando alertas si están muy altos o muy bajos con respecto a la tendencia de los últimos meses. Sin embargo, no quiere decir que estén mal o que están fuera de su rango operativo como tal. Tenemos por aquí la coordinación de todo lo que es generación, el recurso que está prestando AGC, el recurso que es el marginal en este momento. Tenemos como tal, podemos ver qué unidad está desviada pues, de su programa, generalmente es por requerimientos pues, del sistema autorizados por nosotros, qué unidades están en pruebas o tienen mantenimiento, qué unidades tienen máximos o mínimos de generación asignados por seguridad como tal y supervisamos todo su programa y como tal la reserva con la que contamos para subir
o bajar generación. Y aquí hacemos toda la supervisión de cómo está el comportamiento pues de la demanda, la velocidad de subida o de bajada, los elementos que tenemos pues como tal, prestando el servicio de AGC. Este es un pequeño recorrido por el Centro Nacional de Despacho como tal, todo esto que estamos monitoreando en tiempo real. Para finalizar, quiero dejarles una reflexión. Y es que los médicos salvan vidas en los hospitales, todos los que trabajamos en el sector eléctrico salvamos vidas en los hospitales, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Cada uno de nosotros, desde su diferente rol, enfoque, rama como tal, estamos contribuyendo un granito de arena como tal para que se pueda prestar el servicio de energía eléctrica. Y desde el Centro Nacional de Despacho trabajamos con pasión para que esto se pueda hacer de una manera segura, confiable y económica. Por lo tanto, los invito a que se sientan muy orgullosos de su profesión y que sigamos contribuyendo y apalancando a las nuevas generaciones para que estudien ingeniería eléctrica y nuestra profesión sea sostenible en el tiempo. Eso era lo que les quería compartir esta mañana. Excelente, Shirley, felicitaciones por esta grandiosa presentación, explicando pues lo que hacemos en XM como el Centro Nacional de Despacho eh, y Cerebro de la Operación. Eh, Creo que tenemos muchísimas preguntas, pues vamos aquí obviamente a responder lo máximo que alcancemos. María del Socorro pues nos pide el favor los últimos 5 minutos que le demos un espacito para poder lanzar un reto que tenemos en el grupo WIE. Entonces, ¿te parece, Shirley, si iniciamos entonces con el tema? Yo voy por aquí leyendo las preguntas y vamos entonces respondiéndolas. Entonces, por aquí nos dicen que si les vamos a compartir la presentación. Ah, no, antes de esta hay una que es el de la capacidad de Antioquia, si cuenta con la generación de Hidroituango. Pues Hidroituango tengo en estos momentos y Shirley, que es operadora, hasta donde entiendo llevamos 2 unidades en En operación, cada una de explotación comercial. 270 megavatios. Correcto, ¿cierto? Así Entonces la es. respuesta es sí, tenemos 2 unidades, cada una con 270 megavatios. Dicen, ¿se va a compartir la presentación, la grabación? Desde luego, a los miembros de SIGRE. Los que no son miembros de SIGRE, que no están en esta comunidad, que hoy están, los estamos invitando a que se unan a ser miembros de SIGRE, pues solo con los miembros de SIGRE. Tasa de crecimiento interanual de la demanda en Colombia. Estamos hablando de una comparación entre 2022 y 2021 del 3.31%. ¿Cuándo será la visita al CND? Entonces también creo que ahorita vamos, Sheryl, no sé si nos puedes explicar un momentito sobre la visita. Claro que sí. Les vamos a compartir por medio pues de el SIGRE la invitación para que se inscriban. Vamos a definir una fecha entre los meses de abril y mayo, será pues un día jueves y la idea es recibirles, indicaremos a cuántas personas podemos recibir, pero queremos hacerles un recorrido como tal presencial y más técnico por todo lo que es el Centro Nacional de Despacho, entonces queden atentos a recibir la información como tal. Muchas gracias, Shirley. Con respecto a en transporte, ¿cómo se encuentra la red troncal de transmisión de Colombia? ¿Está comprometido o tiene una holgura considerable con respecto a los límites de transmisión? Pues en Colombia, y Shirley me ayudas, ahí también lo que nosotros tenemos es una declaración de los parámetros técnicos de todos los participantes en el mercado. Entonces, en la transmisión también existe entonces el límite normal, el de emergencia, etcétera. Entonces, trabajamos básicamente Térmico. con lo que no exactamente, con lo que nos declaran. Hay algunos, Exactamente, con la sí, capacidad de transporte normal, nosotros estamos operando pues con ese nivel y se tiene pues en cuenta ante contingencias, ante estados pues como de emergencia que no se vaya a superar pues como el límite térmico de las líneas, que es lo que nos está generando pues como restricciones. ya. Por acá Renan Zambrano nos pregunta qué contingencia en qué área pudiese hacer colapsar el sistema. Obviamente no te vamos a responder porque esto es una pregunta que compromete la seguridad nacional. Entonces sí tenemos una estrategia que si ocurre una contingencia de esas podemos devolver a estabilidad el sistema. Pues de hecho nuestro sistema, como todos los sistemas en el mundo, es muy dinámico. Hemos tenido una serie de contingencias graves que hayamos tenido. La última la tuvimos el 26 de abril de 2007. Tuvimos una contingencia en una subestación en el centro de nuestro país.
que En Torca. ocasionó un apagón nacional, correcto. Entonces, después de ese apagón nacional, pues lo que hicimos fue restablecer el sistema. Restablecer el sistema implica entonces desde el apagón cero, iniciar con unas unidades que están designadas para lo que se denomina el Black Star, con las interconexiones, y llevarle pues energía a todos los colombianos nuevamente. Y de un área en específico tuvimos un apagón en el año 2019 del área que mostraba Chile en la costa norte de nuestro país, que tan 2020. 2020, perdón, ese fue como el más reciente, Sí, así es, en la pandemia. 2020 durante pandemia, con lo cual pues también tuvimos que restablecer el sistema. Pero realmente lo que básicamente XM todos los días está verificando desde los análisis de largo plazo, desde el mediano, desde la semana anterior, desde el día anterior y en tiempo real, que es donde está Shirley, lo que hace está revisando todas las contingencias N-1 de todo el sistema, las debemos cubrir. Bueno, para pues conservar la estabilidad. Con el tema de las renovables, las redes se están colapsando con la entrada de estos, o cómo se está regulando el tema. Pues nuevamente, pues de planeación se están revisando todos los 50.000 escenarios, ¿cierto? De las entradas de las renovables que Shirley contaba. Obviamente nosotros publicamos y lo pueden ingresar en la página de XM, ver los escenarios que se publican, donde obviamente se están viendo unas congestiones sobre todo en el área norte de nuestro país, pues porque muchas de las entradas de estas renovables van a ser en La Guajira, que es un sistema pues que se debe reforzar. Dice por acá, bueno, ¿y cómo se está regulando el tema? Pues es un tema también que la CREG está pues sacando sus resoluciones, lo pueden ver en la página de nuestro regulador que se llama la CREG, y la UME, que es la Unidad de Planeación Minoenergética, que es la que se encarga de promover los nuevos proyectos de transmisión para aliviar pues todas estas restricciones que se puedan presentar. ¿Cuántas fronteras de distribución tiene registrado el sistema? Pregunta que pues, nosotros como somos los encargados de la operación, realmente no sé decirle, creo que no lo tenemos, pero podríamos entonces en una próxima, José Ricardo Gil, ¿cuánto es el tema de las fronteras de distribución? No la tengo en la cabeza. Listo, Así es, no tenemos pues el dato aquí a la mano, pero son te lo demasiadas. debemos. Listo. Bueno, por acá veo qué programa o herramienta utilizan para realizar el monitoreo en el CND. Pues monitoreo, pues a ver, nosotros tenemos en términos de monitoreo, pues no sé si nos puedes contar un poquito del SCADA, ¿cierto? Que tú eres la experta en el tema. SCADA que tenemos, Sí, cuéntales un poquito. por aquí tenemos el sistema SCADA, la versión SP7, que es de Siemens como tal. Se renovó pues hace unos 5 años y aquí pues digamos que también tenemos un tema de conciencia situacional de todo ese estudio exhaustivo que se realizó. Tenemos pues la escala de grises y la información pues como necesaria con los colores determinados como tal para tener las alertas visuales requeridas para tomar las acciones necesarias en tiempo real para mantener nuestro sistema estable. Esa es la herramienta pues principal que utilizamos pues para la supervisión. Sí, exactamente. O sea, realmente los despliegues que mostró Shirley ahorita del centro del video wall, del mímico, como se llamaba antes, es el resultado de una analítica avanzada de información. No es lo mismo escala que están en los típicos centros de control que se proyectan en ese video wall. Ahí tenemos entonces información basada en históricos. Se utiliza una herramienta que se llama OsiSoft Pi y con unas bases de datos en Mongo más muchas otras herramientas le permiten al operador tener información inteligente para la toma de decisiones, ¿cierto? Y también tenemos las PMUs, que es como el plan B, que son unas unidades de medición fasorial a lo largo de todo el sistema, que también nos permite tener como una alternativa de supervisión o monitoreo en el centro de control en caso de perder el principal con el Siemens versión 7. La que contó Shirley. Listo. Bueno, ¿cómo se está preparando XM con la generación variable? Muy interesante pregunta. Pues porque como ustedes vieron y como saben, el mundo con este tema de las eólicas y las solares, pues vamos a hacer una intermitencia muy grande, con lo cual pues tanto desde el regulador como pues nosotros desde XM estamos haciendo unos nuevos estudios. Nos ha tocado cambiar el chip en torno a cómo se ve el sistema, pues porque como bien lo mencionas, entonces va a ser muy variable.
Hay unos estudios nuevos que estamos haciendo desde XM, que son los estudios de flexibilidad del sistema, con lo cual nos está tocando revisar el tema de reservas, nos está tocando revisar la inercia del sistema, cómo se está comprometiendo. Estamos revisando también incluso no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano, los operadores del centro de control, en qué capacidades nuevas se deben estar entrenando. Entonces, sí, muy buena pregunta. Y XM, que no deja nada al azar, se está preparando desde hace varios años para afrontar este reto, y pues ya estamos garantizando que van a poder entrar todas esas unidades, y nosotros en la operación vamos a estar listos para afrontar este reto. Por ¿Cómo se aquí se hace para escapó hacer? una pregunta, Carlos, del Discúlpame, manejo sí. del orden de mérito de las unidades como tal renovables que ya están conectadas al sistema. Ahí para dar pues la claridad que a la fecha no tenemos como tal fuentes de energía renovables no convencionales que hagan parte del despacho central. Las unidades que tenemos en este momento como tal hacen parte de la base del despacho de energía, es decir, que no están compitiendo por precio. Muchas gracias, Shirley, si no lo había visto. ¿Cuál? Seguimos es con la de... Ah, sí, ya la vida del monitoreo, lo de Tatra. ¿Cómo se hace para ser miembro de SIGRE? También muy buena pregunta, pues parte de lo que queremos motivar. Para ser miembro de SIGRE, pues nos escriben al email que les puse al principio, que es información@sigrecolombia.org, y nosotros básicamente le mandamos todas las instrucciones. De manera muy general, si ustedes están en una empresa de los que ellos son miembros de SIGRE, primero pregunten si la empresa en la que usted ya está, tenemos 18 empresas, con esa membresía colectiva, automáticamente es miembro de SIGRE. O si eres parte de la universidad o de la entidad de investigación que pueda ser miembro de SIGRE, en la página se pueden ver quiénes son. Les cuento porque hay personas que han preguntado y no saben que su empresa ya es miembro de SIGRE. Y si es como miembro individual, si eres estudiante y nos mandas el certificado, es completamente gratis. Para los mayores de 35 años tienen un costo y se llama membresía individual 1, y los menores de 35 años tienen otro costo y se llama miembro individual 2. Entonces te podemos ahí, Robert Tejada, quien pregunta, nos escribes y te mandamos todos los detalles. Bueno, siguiente pregunta por acá. ¿Han estudiado la posibilidad de cómo operar en el sistema cuando entren las energías renovables no conectadas en gran capacidad? Sí, la respuesta es sí, como lo mencionaba ahorita, pues desde XM, que tenemos un grupo de planeación grande pensando en el futuro de la estabilidad del sistema, se están elaborando todos los escenarios. Eh, ¿Cómo se preparan los operadores de sala de control? Pues a ver, Shirley, ¿cómo te preparan en la sala de control? Bueno, como tal, tenemos un entrenamiento exhaustivo, una parte teórica, una parte práctica como tal por fuera de línea. Es muy exhaustivo porque hay diferentes roles en el centro de control. Normalmente entramos por el rol más básico, que es operador de zona. Este rol tiene a cargo como tal diferentes pues funciones, aparte de todas las operativas, unas que requieren mucho conocimiento en la regulación. Entonces es exhaustivo el tema de la regulación, de seguridad operacional, de maniobras y de los diferentes pues temas operativos. Esto se hace pues en diferentes semanas de manera teórica. También tenemos prácticas en el OTS, pues que es este lugar donde estamos realizando pues el entrenamiento continuamente para los nuevos ingresos como tal, y también para nosotros que estamos operando. Nos estamos reentrenando en todas las semanas pues que tenemos de oficina. Entonces, como tal, ya se entra pues a la sala a hacer unos paralelos donde hace su ejercicio pues del rol en compañía de su tutor como tal, y ya después hace su rol pues como solo, supervisado pues por la persona que lo está acompañando. Entonces, de esta manera tenemos un entrenamiento como tal pues muy exhaustivo, porque requerimos pues como de mucho conocimiento y de muchas habilidades personales para ejercer nuestro rol de la mejor manera. ¿Quieres complementar Bueno, algo, Carlos? no, perfecto, no, Shirley, muchas gracias. Tú eres la protagonista de esto. Yo creo que en aras del tiempo, Shirley, yo creo que las próximas preguntas más bien las respondemos a cada uno de las personas que están aquí. No sé, nuevamente mil gracias, Shirley, por la participación en este webinar que hemos organizado como Sigre Colombia. Y María del Socorro, entonces en estos últimos minutos te doy pues, la palabra para que nos cuentes un poco más del tema. Aprovechemos para que cuentes un poquito de WIE, los retos que tenemos y cuáles serían como los próximos eventos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Silvia, muchas gracias. Excelente presentación y sobre todo porque hiciste un tema que es muy complejo y muy
muy grande desde cualquier arista y lo hiciste muy sencillo para todos nosotros que no somos operadores del CND, entonces fue una tarea bastante difícil de tu lado y te quería dar las gracias y felicitarte por eso. Bueno, Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos acompañaron. muchas gracias. Bueno, ¿qué sigue? Tenemos varias cosas. Junto con Lisette Tamayo y todo el equipo WIE, detrás de nosotras pues hay un equipo que también está trabajando de la mano. Vamos a lanzar próximamente un reto. La idea es que todas las personas quienes deseen participar se inscriban. Es un reto que va a tener un tiempo limitado las piezas de lanzamiento que vamos a realizar. Tienen las condiciones, cuál va a ser la pregunta que esperamos que se resuelva en el reto, el tiempo límite en el cual ustedes pueden enviarnos la respuesta y premiaremos a los 2 primeros lugares. Entonces, para que estén muy atentos y atentas, para que nos acompañen y participen en este reto. Adicionalmente, en esta invitación del webinar que Shirley nos acaba de realizar, hicimos una pregunta. ¿Quiénes desean conocer presencialmente el CND? Ahorita Shirley nos contó que la idea es que entre abril y mayo vamos a hacer una visita guiada para que ustedes puedan asistir. Entonces, inicialmente a las personas que mostraron el interés en la inscripción de este webinar serán las primeras personas que vamos a tener en cuenta. Si vemos que es necesario abrir varios grupos, ya junto con Shirley, con XM, pues miraremos la logística si podemos partir en diferentes grupos, de tal manera que todos quienes deseen puedan tener esa visita guiada y puedan conocer el CND. Bueno, ese sería por ahora esto. Más adelante vienen nuevas cosas que durante los próximos webinars les iremos contando. Y acá en el chat, como ya se nos acabó el tiempo, terminaremos de responder las preguntas. Por favor, si también tienen preguntas, pueden escribirnos a informacionsigre@sigre.com. Vamos a dejar aquí el correo para que ustedes puedan hacer las dudas. Queda aquí el chat abierto mientras tanto para resolverlas. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas les deseamos un excelente día. Chao. Feliz tarde a todos, que estén muy bien. Gracias. Mil gracias, feliz día. Hasta luego, muchas gracias.